Fuerte el aplauso a nuestros hermanos de la Iglesia de la Gloria. Gracias, hermanos. Bien, ahora con un corazón dispuesto, los invito a escuchar la palabra. Recibamos a Pastor Jacob de la Iglesia de Guadalajara. Buenos días, hermanos. Anoche todos durmieron bien. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿No habrá nadie quien está enfermo ahorita? ¿Todo bien? Muy bien, sí. Hoy es segunda palabra del retiro de verano. Para iniciar hoy vamos a orar juntos. Primero vamos a orar. Dios Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias por habernos salvado por la sangre de Jesucristo. Siempre nos ayude, Señor, para que podamos vivir dignamente como salvos. Sabemos que aquí en México hay muchas almas perdidas, viven sin conocer la verdad. Deseamos que predica la palabra fuertemente a través de nuestra iglesia, Señor. Ayudarnos, Señor. También en ese momento, en el segundo piso, varias almas nuevas están escuchando el seminario. Deseamos que todos los que están aquí puedan recibir la salvación sin falta por la palabra del seminario. También hoy nosotros estamos aquí ante tu palabra, Señor. También deseamos que recibir enseñanza preciosa por la palabra de hoy. Hoy también, desde el inicio hasta el final, confiamos en ti todo, Señor. Oramos en nombre de Jesucristo, que nos ama. Amén. Sí, hermanos, otra vez saludense unos a otros. Hola, hola hermanos, hola. Sí. Ya, ahorita, segunda palabra del retiro de verano. Primeramente, busquemos el texto de hoy. Busquemos San Lucas capítulo 5. Busquemos San Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Todos leamos juntos despacio. ¿Ok? 1, 2, 3. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él,
y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pedro, Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Sí. Ya. Apenas leemos juntos San Lucas capítulo 5. Aquí especialmente fue mencionado Simón Pedro. Él era pescador, ¿sí? Pero anoche fue a pescar. Pero toda la noche él trabajaba mucho, pero no ha pescado nada. Aquí, verso 5, dicen que toda noche hemos estado trabajando, ¿sí? Por ese versículo podemos saber que él era una persona muy diligente, ¿sí? También tiene gran responsabilidad. Pero anoche él no ha pescado nada. Ahorita está lavando sus redes. Creo que él quería descansar rápidamente, después ordenando todas sus cosas. Pero aquel momento Jesús vino y subió al barca de Simón. Desde mañana mucha gente vinieron para escuchar la palabra de Jesús. Pero mucha gente viene. Entonces Jesús, mientras predicando la palabra, tenía que subir al barca de Simón, ¿sí? Entonces, en la barca de Simón, Jesús predicó la palabra a la multitud. Y mientras terminando su palabra, él ordenó a Simón así. Aquí, verso 4, ¿qué dijo? Boga, mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Entonces Simón le respondió así a Jesús. 5. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Qué dio? Mas en tu palabra echaré la red. Sí. ¿Qué pasó al final? Pedro ha pescado gran cantidad de peces que nunca había pescado antes. Entonces él tenía que pedir ayuda de otros compañeros. Aquí dice que llenaron ambas barcas. Entonces Pedro le dijo así a Jesús. Aquí, versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apartate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hermanos, aquí, verso 5, Pedro llamó a Jesús como maestro, ¿sí o no? ¿Sí? Pero después de ese instante milagroso, él llamó a Jesús como Señor, ¿sí? Entonces Jesús le dijo así a Simón. ¿Cómo? Aquí 10. Pero Jesús dijo a Simón, ¿cómo dijo? No temas, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Sí. Hoy, por ese texto, vamos a aprender el título, el anhelo a la palabra, el anhelo y la obediencia a la palabra. Vamos a aprender con ese título, ¿sí? Primero, busquemos aquí, versículo 5 otra vez. Versículo 5, Lucas capítulo 5, versículo 5, todos leamos juntos. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Sí. Ese día Pedro no ha pescado nada. ¿Sí? ¿Cuál será la razón? Creo que Jesús lo hizo intencionalmente. Cada vez Pedro echó sus redes, pero ni una peces no entró dentro de sus redes. Creo que esto es la historia de vida de Pedro. Porque anoche él trabajaba mucho, ¿no? Pero no ha pescado nada. ¿Sí? También esto también será
la historia de nuestra vida antes de ser salvos. Aunque estamos trabajando mucho para alcanzar algo, pero no obtenemos nada, ¿no? Alguien, aunque establece una empresa muy grande, alguien ha sido un ministerio de un país, alguien ha sido presidente de un país, pero ante Dios no es nada, cero, ¿sí? Aquí dice, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, ¿sí? Pedro trataba pescar con todo su esfuerzo y con toda su experiencia, su sabiduría, pero Jesús él no pudo pescar nada. ¿Qué significa esto? Todos los esfuerzos hechos apartándose de Jesús son en vano, ¿sí? Nuestra vida antes de recibir salvación era así. Hermanos, si todo hubiera ido bien y prosperando antes de salvos, no hubiéramos regresado al seno de Dios, ¿no? ¿Qué tan deprimido debía haber estado Pedro ese día? Pedro pensó, ¿hoy qué pasó? Durante más de 10 años yo pescaba en Galilea, pero ¿hoy qué pasó? Se deprimió mucho, ¿sí? Él quería que descansara rápidamente, ordenando todas sus cosas. Pero aquel momento Jesús vino y le rogó, ¿podría subir su barco? Entonces Pedro aceptó Jesús dentro de su barca y Jesús predicó la palabra a la multitud en la barca de Simón. Si es así, ese día, ¿quién será el que pudo escuchar la palabra de Jesús más atentamente? ¿Quién? Pedro, ¿sí? Pedro ese día pudo escuchar la palabra de Jesús más atentamente. Si Jesús directamente le ordenó sin predicación, si es así, Pedro fue para echar sus redes o no fue? No fue, ¿sí? Si ese día Pedro no hubiera escuchado la palabra de Jesús, él no obedeció. Pero ese día Pedro escuchó suficientemente la palabra de Jesús, ¿sí? Pero en la palabra de Jesús hay poder y autoridad, ¿sí? Entonces, mientras escuchando la palabra de Jesús, dentro del corazón de Pedro hay emoción y conmovido, ¿sí? Después escuchó la palabra de Jesús suficientemente y Jesús le ordenó a Pedro, entonces Pedro obedeció, ¿sí o no? ¿Sí? Hermanos, observen. En la iglesia, ¿quién lleva bien la vida cristiana? ¿Quién? El que escuchó bien la palabra, él lleva bien la vida cristiana, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Quién no lleva bien la vida cristiana? Escucho, no escucho, dormido, moverse para tomar café. Él no lleva la vida cristiana. También no le gusta obedecer, ¿sí? Alguien compartió su testimonio así: pastor, mi familia siempre tratamos acostarse temprano el sábado. ¿Para qué? Para escuchar la palabra el día del Señor. Bien. Entonces en su familia todo lleva muy bien la vida cristiana, ¿sí? Hermanos, ¿cuál es la base para una buena vida de la fe? ¿Cuál es la base para obedecer bien? ¿Qué tan bien escucha la palabra? ¿Sí? ¿Con qué corazón ansioso escucha la palabra? Esto determina la mayor parte de la vida cristiana, ¿sí? Ese día Pedro pudo escuchar bien la palabra de Jesús. Mientras escuchando la palabra de Jesús, Pedro se conmovió profundamente, ¿sí? Entonces, escuchar bien es muy importante. Adán y Eva cometieron pecado. ¿Por qué Adán y Eva cometieron pecado? ¿Por qué? Ellos
escucharon atentamente la palabra de Satanás. ¿Sí? Entonces cometieron pecado. ¿Sí? Por eso, para obedecer bien a la palabra de Dios, escuchar bien es muy importante. Cuando recibió la salvación, también el que escuchó bien puede recibir la salvación, ¿sí o no? ¿Sí? También para llevar la vida cristiana, el que escuchó bien, él también puede llevar la vida cristiana. Él también es muy bien en obediencia. Entonces, escuchar bien es muy importante. ¿Me explico? ¿Sí? En la televisión anuncia un producto, ¿sí? Pero si te tapas los oídos, no quieras comprar ese producto en absoluto, pero siempre atentamente está escuchando. Entonces, abrir su cartera y comprar ese producto, ¿sí o no? ¿Sí? Porque oír es lo que mueve el corazón de las personas. ¿Sí? Ese día, Pedro escuchó la palabra de Jesús más cerca. Entonces sale esas reacciones. Aquí, como digo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado. Después, ¿qué dio? Mas en tu palabra echaré la red. ¿Sí? Hermanos, Pedro era una persona que fue nacido y fue criado en Galilea. Entonces, él era una persona que conoció muy bien sobre la Galilea. ¿Sí? También, él era pescador. Entonces, ¿en dónde parte? ¿Cuándo puede pescar? Él conoció muy bien. ¿Sí? Entonces, si Pedro ese día no hubiera escuchado bien la palabra de Jesús, ciertamente él añadiría su opinión sobre el mandato de Jesús. Maestro, no, esa hora no puede pescar. Allá aparte, aquí no hay peces. Probablemente él añadiría su opinión, ¿sí o no? ¿Sí? No encaja a su propia experiencia, no encaja con su sentido común. Entonces, si hubiera sido una situación normal, ciertamente él añadiría su opinión. También él diría su experiencia. Pero él escuchó suficientemente la palabra de Jesús. Pero su palabra no es normal. ¿Sí? Muy especial. Entonces Pedro dijo así: mas en tu palabra, ¿qué? Echaré la red. ¿Sí? Mas en tu palabra echaré la red. Hermanos, ¿qué es la obediencia? ¿Qué es la obediencia? La obediencia es confiar en la palabra y hacerla tal como es. ¿Sí? Entonces, ¿quién obedeció bien confiando en la palabra? ¿Quién? El que escuchó bien la palabra. ¿Sí? Si escucha bien la palabra, la obediencia es automática. ¿Sí? Pedro obedeció confiando en la palabra. Entonces, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Aquí dice: encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Sí? Por medio de esa experiencia, Pedro pudo conocer más a Jesús. ¿Sí? Después de esa palabra, él llamó a Jesús como maestro. Pero después de experimentar ese incidente milagroso por obediencia, él llamó a Jesús como Señor. Ese día él vio la divinidad de Jesús. Él se dio cuenta de que él era Mesías. ¿Sí? Él obedeció. Entonces, el título de Jesús ha cambiado de maestro a Señor. ¿Sí? Él obedeció. Entonces, él pudo conocer más a Jesús. ¿Sí? También él obedeció. Entonces, Jesús le dio una misión más grande. ¿Qué? Aquí, 10. Pero Jesús dijo a Simón, ¿cómo dijo? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Sí, él obedeció. Entonces Jesús le dio una misión más grande. Serás pescador de hombres. ¿Sí? Boga mar adentro, echar
vuestras redes para pescar. Si Pedro no hubiera obedecido esa palabra, Jesús no diría una misión más grande. ¿Sí? Hermanos, alguien compartió su testimonio así. Pastor, antes, cuando recibí la salvación, yo entendía muy bien la palabra, pero desde aquel momento yo no puedo entender la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él no obedece a la palabra. Entonces, Dios no le permitió un entendimiento más grande. Hermanos, ¿usted quiere entender, quiere aprender más palabra? ¿Sí o no? Si es así, desde las cosas pequeñas tiene que obedecer. Es muy importante. Si usted escucha bien, puede obedecer. Si obedece, usted puede entender más palabra, más profundamente. También puede recibir una misión más grande. ¿Sí? Aquí, verso 11, les leo. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. ¿Sí? Dejándolo todo, les siguieron a Jesús. Esa escena fue mencionado más detalladamente en San Mateo capítulo 4. Busquemos San Mateo capítulo 4. No hay pantalla, busquemos San Mateo capítulo 4. San Mateo capítulo 4, versículo 18. San Mateo, capítulo 4, versículo 18 al 22. ¿Lo encontraron? Todos leamos juntos despacio. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Le dijo: venid en pos de mí y os haré pescador de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. Los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, les siguieron. Sí. Cuando Jesús les llamó, ellos, dejándolo todas sus cosas, le siguieron a Jesús. Pedro obedeció echar las redes. También Pedro obedeció dejar sus cosas, redes, barcas. También obedeció a acompañar con Jesús. Por eso luego obedeció hasta ser martirizado. Él obedeció siempre. Entonces Jesús le permitió una misión más grande, una misión más grande. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será una característica de apóstol Pedro? La obediencia. ¿Sí? Pedro es un apóstol de obediencia. ¿Sí? Por medio de ese instante, Pedro se dio cuenta de que si obedece, todo saldrá muy bien. Él se dio cuenta de esto. Hermanos, para obedecer, tenemos que dejar mis pensamientos. ¿Sí? Pero dejar mis pensamientos no es fácil. ¿Sí? Todo tiene su pensamiento, su experiencia, ¿sí o no? ¿No? Pero para obedecer, tenemos que dejar mis pensamientos. Pero no es fácil. Pero si escucha bien, su pensamiento, su experiencia serán desechados. Mientras así puede ir al camino de obediencia. ¿Sí? Por eso los que reciben salvación pueden decir que entramos en una escuela de la obediencia. Aquí, una escuela de la ¿qué? Obediencia. ¿Sí? Por eso la vida cristiana es, en la palabra, la vida de la obediencia. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender
¿Qué bendición dará a los que obedecen a la palabra? ¿Sí? Hermanos, en nuestra época, es la época que no escucha la palabra bien. ¿Sí? La obediencia es un éxito de la vida cristiana, pero la desobediencia es fracaso de la vida cristiana. Esto es una enseñanza que toda la Biblia nos está enseñando. ¿Sí? Pero las personas en nuestra época no les gusta escuchar la palabra, les gusta actuar conforme su pensamiento, su experiencia, no les gusta obedecer. ¿Sí? Pero si aprende la Biblia podemos saber que Dios nos llamó para hacer obediencia. No nos llamó para dar éxito en este mundo. ¿Sí? Nos llamó para hacer obediencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será un tema muy importante de la Biblia? Es la obediencia. ¿Sí? Por eso, en la Biblia está llena de las historias de que las personas que han recibido bendición por la obediencia. También está llena de las historias de que las personas que han recibido maldición por la desobediencia. ¿Sí? Por esas cosas, la Biblia nos enseñó la obediencia es camino de éxito de la vida cristiana. Desobediencia es fracaso de la vida cristiana. ¿Sí? Dios llamó a Noé, le ordenó construir una arca. ¿Sí? También le dio un diseño. Noé construyó el arca durante más de 100 años. La Biblia dice que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Sí? Entonces, una característica de Noé es la obediencia. ¿Sí o no? ¿Sí? Él construyó el arca durante más de 100 años. ¿Sí? ¿Y sabe cuál será una característica de vida de Abraham? Cuando Dios le llamó, él fue a la tierra de Canaán sin saber nada. ¿Sí? Confiando en la palabra. También, cuando Dios le ordenó que ofrecería a su hijo Isaac en el monte de Moría, Abraham, ¿qué hizo? Se levantó temprano y preparó leña. También con su hijo Isaac subió al monte de Moría y intentaba matar a su hijo, ¿sí o no? ¿Sí? Cuando Dios le dio algo, Abraham siempre obedeció de inmediato. ¿Sí? Por eso Dios le permitió una misión más grande. ¿Qué? Dios prometió que iba a enviar al Mesías por medio de descendiente de Abraham. ¿Sí? Busquemos Salmos capítulo 119. Salmos capítulo 119. Salmos capítulo 119, versículo 60. ¿Lo encontraron? Todos leamos juntos. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Sí, quiere decir que Dios le dio algo, de inmediato obedeció. ¿Sí? Al instante obedeció. Cuando el Señor nos dio algo, lo obedece de inmediato. ¿Sí? Hermanos, ¿ustedes conocen José? Hijo de Jacob. ¿Sí? José. ¿Cuáles son las características distintivas de la vida de José? Él siempre obedeció muy bien a la palabra de su padre, Jacob. Cuando José era 17 años de edad, él estaba juntos en Hebrón con su papá, Jacob. ¿Sí? Sus hermanos estaban pastoreando en Sequem. Entonces, Jacob envió José a su hermano, pero él llegó a Sequem, pero en Sequem no estaban sus hermanos. Entonces él fue hasta Tudán para buscar a sus hermanos. Desde Hebrón, Sequem y Tudán, distancia será más de
100 kilómetros. Por orden de su padre, José caminaba 100 kilómetros. Aquel momento había carro, moto, no. Pero su papá ordenó, entonces José obedeció, ¿sí? Y caminó hasta 100 kilómetros. Entonces vamos a pensar, ¿cuál será la razón por la que José pudo obedecer bien a la palabra de su padre? ¿Por qué? Él siempre estaba juntos con su padre y le escuchó la palabra sobre de Dios. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, ¿sí? Por medio de su padre, él siempre escuchó muchas palabras sobre de Dios. Él siempre escuchaba muchas palabras sobre Dios, entonces él ha sido una persona muy obediente. Por eso él recibió una misión muy grande, que salvar su pueblo desde la sequía, ¿sí? Jacob tenía 12 hijos, ¿sí? Entre 12 hijos, José fue escogido especialmente para salvar a su pueblo. ¿Por qué? Él era una persona obediente. Busquemos Isaías capítulo 20, hermanos. Isaías capítulo 20. Isaías capítulo 20. Versículo 2 al 3. ¿Lo encontraron? Ya. Leamos juntos. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amos, diciendo: Ve y quita el cilicio de tus lomos, descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Dio Jehová de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo, descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Dios le ordenó a Isaías que durante 3 años andan desnudo y descalzo. Dios dio esta orden para profetizar que Asiria invadiría y tomaría cautivos a los etiopías y egipcios. Hermanos, si Dios les hubiera dicho que andan 3 años desnudo, descalzo, ¿pueden obedecer ustedes? ¿No? Durante 3 años desnudos y andan en calle, ¿puede obedecer? ¿No? Pero Isaías obedeció, tal como Dios dijo. ¿Sí? Isaías obedeció. Hermanos, el libro de Isaías es muy grueso, muy largo, ¿sí o no? ¿Sí? También es muy difícil para leer, porque es muy largo, ¿no? ¿Sí? Quiere decir que Dios le permitió muchas palabras. Dios utilizó a Isaías tan preciosa. ¿Por qué? Isaías es un profeta obediente. ¿Sí? Busquemos Ezequiel capítulo 4, hermanos. Ezequiel capítulo 4. Ezequiel capítulo 4, versículo 4 al 6. Aquí también leamos juntos. Ezequiel capítulo 4, versículo 4 al 6. Leamos juntos. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplido esto, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez. Llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado.
Dios le ordenó así al profeta Ezequiel. Entonces él tenía que acostarse al lado izquierdo durante 390 días. También al lado derecha acostarse durante 40 días. Porque los israelitas siempre cometieron mucho pecado. Entonces para admitir sus pecados. Pero Ezequiel siempre obedeció, tal como Dios le dijo. Hermanos, si Dios les hubiera dicho que acostarse al lado derecha durante 430 días sin hacer nada, ¿usted puede obedecer? ¿Ah? Así. ¿Ah? ¿Puede? ¿Ah? Muy difícil, ¿no? Pero Ezequiel obedeció, tal como Dios le dijo. ¿Sí? Hermanos, el libro de Ezequiel también es muy largo, ¿sí o no? ¿Sí? Quiere decir que Dios le permitió muchas palabras. ¿Por qué? Ezequiel también era una persona muy obediente. ¿Sí? Hermanos, San Mateo, capítulo 4, si leemos aquí, cuando Jesús les llamó Pedro, André, Jacobo, Juan. Cuando Jesús les llamó, ¿ellos qué hicieron? Dejándolo todas sus cosas y le siguieron al instante a Jesús. ¿Sí? También, San Juan capítulo 21, cuando Jesús le ordenó a Pedro, echad la red a la derecha de la barca, entonces Pedro le obedeció. ¿Sí? Por eso, ¿qué fue el resultado? Pescó 150 peces. ¿Sí? Hermanos, observen la vida de apóstol Pablo. Él siempre obedeció bien a la palabra del Señor, ¿sí o no? ¿Sí? Si leemos Hechos capítulo 8, el Espíritu Santo le ordenó a diácono Felipe, vaya a casa, ¿sí? Entonces, él, sin saber nada, fueron hasta casa caminando 70 kilómetros. Ahí, ¿a quién encontró? Ahí encontró a un eunuco etíope y él predicó la palabra a esa persona. Ese eunuco etíope recibió la salvación y regresó a su país. Entonces, el primer país cristiano es Etiopía. ¿Sí? Aquí hoy muy mosquito, muchos. Me molesta muchos. También, cuando conquistaron al Jericó, hicieron lo que Dios les dijo. ¿Dios qué mandó? Rodearán la ciudad una vez al día. ¿Sí? También, ellos sin saber nada, rodearon sin saber nada una vez al día. También el séptimo día rodearán 7 veces. Y últimamente gritará a gran voz. Ellos obedecieron. Entonces, ¿qué fue el resultado? La ciudad de Jericó fue destruido totalmente. ¿Sí? Entonces, hermanos, la Biblia, ¿qué dice a nosotros? ¿Qué es lo que la Biblia nos dijo? No confíe su pensamiento. No confíe su experiencia. Solamente escuche, confíe en la palabra. La Biblia nos diciendo esto. ¿Sí? Si vemos el número, capítulo 21, Dios le ordenó a Moisés así. Mirad, una serpiente bronce, ardiente. ¿Sí? Si así, vivirá. Pero eso no es correcto en sentido común. Si alguien está muriendo por veneno de serpiente, tiene que dar una pastilla, medicina, ¿no? Pero dicen que mira a la serpiente bronce y vivirá. Pero los que miró a la serpiente bronce, vivió. ¿Sí? El general Naaman era una persona leproso. ¿Sí? Por eso, para curar su enfermedad, él visitó a Eliseo. ¿Sí? Pero Eliseo, ¿qué hizo? Eliseo no salió de su casa y envió a su siervo y dijo, ve, lávate 7 veces en el Jordán.
Hermanos, un leproso si entraría en el Jordán, ¿puede sanar a sí mismo? No, ¿no? Imposible. Pero Naamán obedeció. ¿Qué fue el resultado? Su piel se convirtió en la de bebé, niños. ¿Sí? Por eso, por la palabra podemos saber que, sí, la palabra nos ha dado obedecer tal como la Biblia dijo, es mejor camino, buen camino. Pero muchos hermanos no les gusta obedecer la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué no les gusta obedecer la palabra? ¿Por qué? Porque no escucha bien la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Una característica de nuestra época es no escuchar bien la palabra. ¿Sí? Si escucha bien la palabra ansiosamente, en nuestra vida habrá un milagro. Sí. ¿Ustedes conocen la viuda Sarepta? ¿Sí? ¿Han escuchado una viuda Sarepta? ¿Sí? Esa viuda Sarepta salió solo una vez en la Biblia. ¿Sí? Aquel momento en Israel había una sequía demasiado porque cometieron mucho pecado, entonces Dios castigó. ¿Sí? Por eso ella decidió, yo voy a morir, después de comer una vez, yo voy a morir con mi hijo. Pero aquel momento Elías visitó a su casa y le dijo, oiga, haga una pan y primero tráemelo. Ella, ¿cómo se sintió? Elías es muy malo. Yo tengo poquito aceite, poquito harina. ¿Sí? Por eso yo voy a morir después de comer una vez. Pero me pidió pan primero para usted. En aquel momento, Elías, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Busquemos Segunda Leyes, capítulo 17, hermanos. Segunda Leyes, capítulo 17, busquemos. Elías le dijo así a ella. Perdón, Primera Reyes. Primera Reyes, capítulo 17. Primera Reyes, capítulo 17, versículo 14. ¿Lo encontraron? Sí. Leamos juntos. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella confió en la palabra y obedeció, y hizo una pan, le dio primero a Elías. Entonces ella no murió durante la sequía. ¿Sí? También, hasta su hijo también sobrevivió. ¿Sí? También su historia fue escrita así en la Biblia. San Lucas capítulo 4, Jesús mencionó a ella y la alabó. ¿Sí? Ella obedeció, entonces recibió gran bendición, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Él actuó conforme a la palabra, entonces ella encontró un milagro en su vida. ¿Sí? Hermanos, después recibió la salvación. ¿Cómo usted, llevando la vida cristiana en su iglesia, obedecieron bien o no obedeció? ¿Sí? ¿Sí? ¿Obedecieron bien? ¿Siempre? Hermanos, ¿con qué aspecto está formando nuestra vida ante Dios? ¿Sí? Alguien está formando su vida muy hermosamente ante Dios, pero alguien no. ¿Sí? Hermanos, la obediencia de los cristianos salvos es como el adorno de la vida ante Dios. El adorno. Busquemos 1 Pedro, capítulo 3, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 5. Aquí, mira, pantalla. Todos leamos juntos. Porque así también se ataviaban en otro tiempo,
Aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Hermanos, la obediencia es lo mejor material para ataviarse a sí mismo ante Dios. ¿Sí? La obediencia es el mayor adorno. La obediencia es un mejor cosmético para nosotros ante Dios. ¿Sí? Hermanos, ¿cuál será la razón por la que Dios nos dio la Biblia? Para enseñarnos qué tan importante la obediencia es. Por eso, Salmos capítulo 78 dijo así, aquí, leamos juntos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Sí. Para nosotros, para hacernos obedecer a Dios, nos dio la Biblia. ¿Sí? Por eso, para enseñar qué tan importante la obediencia es, Dios explicó con varias maneras en la Biblia. Hermanos, ¿usted han visto un buey? Buey, ¿sí? Mirando ese buey, ¿qué será una característica mayor de ese buey? Obediencia, ¿sí o no? ¿Sí? Siempre obedeció a su dueño, ¿sí? Pero el buey indica la obrero de Dios, como 1 Corintios capítulo 9 dice. Busquemos, hermanos, 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, versículo 9. 1 Corintios capítulo 9, versículo 9. ¿Lo encontraron? Sí, no hay pantalla. Busque su Biblia. 1 Corintios capítulo 9, versículo 9 al 10, leamos juntos. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás vos sol al buey que tría. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que hará, y el que tría con esperanza de recibir del fruto. Sí, aquí buey indica los obreros de Dios. Hermanos, ¿qué característica tiene buey? Siempre obedeció muy bien a su dueño, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, Dios creó al buey para enseñarnos qué tan importante la obediencia es. ¿Sí? Buey, vaca, becerro. ¿Sí? Hermanos, los ángeles que sirven a Dios más cerca son ángeles querubines. En la Biblia sale ángeles querubines, pero yo le dije que ángeles querubines son ángeles que sirven a Dios más cerca. Entre ellos uno se cayó y se convirtió en Satanás, ¿no? ¿Sí? Ángeles querubines son ángeles que sirven a Dios más cerca. Pero si vemos Ezequiel capítulo 1, sale el aspecto de los ángeles querubines, muy especial. ¿Sí? Busquemos Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1, versículo 10. No hay pantalla, busque su Biblia. Ezequiel capítulo 1, versículo 10. ¿Lo encontraron? Ezequiel 1, 10. Leamos juntos. El aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Aquí fue escrito las caras de ángeles querubines, así. La cara de hombre, la cara de león, la cara de buey y la cara de águila.
Muy extraño, ¿no? ¿Sí? Los ángeles querubines tienen 4 caras. Entonces, ¿cuál será el aspecto verdadero de los ángeles querubines? ¿Ah? Entre 4, ¿cuál será el aspecto verdadero de los ángeles querubines? ¿Qué? ¿Ah? Ya. Busquemos capítulo 10, Ezequiel capítulo 10, versículo 14. Ezequiel capítulo 10, versículo 14. ¿Lo encontraron? Leamos juntos despacio. Y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Ezequiel capítulo 1, 10 dicen que cara de hombre, cara de león, cara de buey, cara de águila. Pero Ezequiel 10 dicen que cara de querubín, cara de hombre, cara de león, cara de águila. Entonces, ¿cuál será el rostro verdadero de los ángeles querubines? Buey, es correcto, buey. ¿Alguien? ¿Qué es esto? Buey. ¿Sí? También Ezequiel capítulo 1, 7 dicen que la planta de los ángeles querubines como planta de pie de becerro, buey. ¿Sí? Entonces, los ángeles querubines son los ángeles que sirven a Dios más cerca, pero los ángeles querubines tienen 4 caras, pero su rostro verdadero es cara de buey. ¿Sí? Entonces, una característica muy importante de los ángeles querubines es la obediencia. ¿Se me explicó? ¿Sí? Ya. Hermanos, la Biblia siempre está recalcando que el Señor se agrada mucho cuando obedece. ¿Sí? En Éxodo capítulo 21 sale la historia de un siervo de Orea Horadada. Busquemos, hermanos. Éxodo capítulo 21, hermanos. Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21, versículo 1 al 6. ¿Lo encontraron? Sí. No hay pantalla, búsquela, su Biblia. Éxodo capítulo 21, versículo 1 al 6. Leamos juntos. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Si entró solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer, ella le diere hijo y hijas. La mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Sí. En el Antiguo Testamento, si un siervo trabajó durante 6 años para su dueño, el 7º año puede salir como una persona libre. ¿Sí? Hubo un siervo, él trabajó mucho durante 6 años para su dueño, y el 7º año él puede salir como una persona libre, pero ese siervo
le amó mucho a su dueño, respetó mucho a su dueño. Entonces, él renunció su libertad de sí mismo y proclamó que desde ahora yo voy a ser un siervo para mi dueño para siempre. Entonces, el dueño le llevó al juez. ¿Después qué hizo? ¿Qué hizo después? Le horadará la oreja con lesna en la puerta. ¿Por qué hizo un hueco en su oreja? Quiere decir que desde ahorita yo voy a escuchar a la palabra de mi dueño. ¿Sí? Yo voy a obedecer completamente a mi dueño. Tiene ese significado. Porque él amó mucho a su dueño. Porque recibió gran gracia por su dueño. Hermanos, ya recibimos la salvación, ¿sí o no? ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo compró mi vida con su sangre. Entonces, por su gracia, ya recibí la salvación. Y yo puedo ir al cielo para siempre por su gracia. Entonces, ¿quién será el qué? ¿Mi dueño? ¿Quién? ¿Quién será mi dueño? Dios, Jesucristo. ¿Sí? Señor Jesús es mi dueño. ¿Sí o no? Él compró mi vida con su sangre. ¿Sí? Me regaló la vida eterna. ¿Sí? Hermanos, ¿quiénes son los cristianos salvos? Los cristianos salvos, nosotros somos siervo con la oreja horadada. ¿Sí? Somos las personas que proclamamos: yo soy siervo de Señor Jesucristo para siempre. Desde ahorita yo voy a escuchar, yo voy a obedecer a la palabra del Señor. Somos nosotros. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Los cristianos salvos tienen ese significado. Yo soy siervo para siempre para mi Señor Jesucristo. ¿Sí? Hermanos, ¿por qué la Biblia nos dijo esas palabras? ¿Por qué? Está recalcando que la obediencia es muy importante. ¿Sí? Después de Éxodo, para llegar a la tierra de Canaán, generalmente, ¿cuánto tiempo tarda? ¿No sabe? Después de Éxodo, para llegar a la tierra de Canaán, ¿cuánto tiempo, cuántos días tardará? Generalmente 11, 10 días en camino puede llegar a la tierra de Canaán. Pero ellos andaban en el desierto durante 40 años y murieron todos. ¿Sí? Esa vida en el desierto, 40 años, ¿qué enseñanza nos dio? ¿Qué enseñanza tenemos que recibir por esa historia? La vida del desierto durante 40 años. Nos muestra que por la desobediencia, el camino fácil se vuelve difícil. ¿Sí? ¿Por qué nuestra vida ha sido difícil, hermanos? ¿Por qué? Porque siempre ocurrió problema en mi vida. ¿Por qué? Por la desobediencia. No le gusta obedecer la palabra. ¿Sí? Después de Éxodo, pudieron llegar a la tierra de Canaán en 11 días. Pero, ¿por qué ellos andaban en el desierto durante 40 años? ¿Por qué? No le gusta obedecer. ¿Sí? No le gusta escuchar la palabra. ¿Sí? La Biblia dice que por la desobediencia, la vida se hace difícil, agotadora, una pérdida de tiempo. ¿Sí o no? ¿Sí? Después de entrar a la tierra de Canaán es igual. Después de entrar a la tierra de Canaán, si obedecen a Dios, siempre Dios la cuidará, le enviará la cantidad adecuada de lluvia. ¿Sí? Entonces, si obedece a Dios, la tierra mejor
para vivir es la tierra de Canaán. Pero si desobedece a Dios, la tierra muy difícil para vivir es la tierra de Canaán. La tierra de Egipto es diferente. Entonces, no llueve, pero la tierra de Egipto no hubo ningún problema. porque Cada vez necesita la agua, siempre trae el agua desde río Nilo. ¿Sí? Porque el agua de Nilo nunca se seca. Entonces, ellos no necesitan confiar en Dios. Cada vez necesitaba traer agua desde río Nilo y cultivar. ¿Sí? Pero la tierra de Canaán es diferente. La tierra de Canaán es una tierra que absorbe agua, por lo que incluso si llueve, rápidamente se filtrará dentro de la tierra. Por eso, si no ayuda, sin ayuda de Dios, no puede cultivar. Es la tierra de Canaán. ¿Sí? Por eso, si los israelitas siempre, si obedecen a Dios, también mantengan su vida adecuadamente, siempre Dios les envió la lluvia adecuadamente. Por eso, si obedece a Dios, la tierra muy bien es la tierra de Canaán. Pero si desobedece a Dios, la tierra muy difícil para vivir es la tierra de Canaán. Hermanos, la tierra de Canaán nos explica la vida de la fe después recibió la salvación. ¿Sí? Hermanos, después de la salvación, para vivir felizmente, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Sí, muy simple, obedece a Dios. Sí, así podemos caminar un camino más feliz. Pero siempre, aunque la Biblia dice así, yo voy a ir allá. Entonces siempre es un camino muy difícil, muy duro, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué Jesús no murió tan pronto como vino a la tierra? Él mostró su vida pública durante 3 años y medio. ¿Por qué? Para mostrarnos qué tan importante la obediencia ante Dios. Busquemos Romanos capítulo 5, hermanos. Romanos capítulo 5. Aquí, mire pantalla. Romanos capítulo 5, 19. Todos leamos juntos. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de un hombre, ¿quién? Adán, ¿sí? Por su desobediencia, mucha gente fueron constituidos pecadores. Pero por la obediencia de uno, ¿quién? Jesús. Por su obediencia, los muchos serán constituidos justos. ¿Sí? Como conforme la profecía del Antiguo Testamento, Jesús vino a este mundo y vivió 33 años. Y conforme a la palabra, Él murió en la cruz. Y conforme a la palabra, Él resucitó. ¿Sí? Hebreos capítulo 10 dice que Jesús vino a este mundo para hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Jesús vino a este mundo, ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Aquí dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Sí? Jesús vino a este mundo para hacer la voluntad de Dios. También Él murió en la cruz y obedeció hasta su muerte. ¿Sí? Durante 3 años y medio en su vida pública, Él siempre mostró una vida obediente, siempre obedeció a Dios. Él obedeció hasta la muerte. ¿Sí? ¿Por qué Jesús vivió durante 3 años y medio en su vida pública? ¿Por qué? Para darnos un ejemplo de la obediencia. Para enseñar, esto es la obediencia de los cristianos salvos. Para mostrar un ejemplo, Él vivió durante 3 años y medio en su vida pública. ¿Sí? La Biblia dice así,
Aquí. También Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo. Ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sí. Hermanos, busquemos 1 Pedro, capítulo 2, verso 8. Busquemos, hermanos. Aquí, 1 Pedro 2, 8. Leamos juntos. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destituidos. Si obedece, están en pie. Si desobedece, caerá. ¿Sí? Aquí, Hechos 5, 29, leamos juntos. Respondiendo Pedro, los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Señor Jesucristo mandó que predique la palabra, pero los religiosos judíos lo están bloqueando. Entonces, ¿a quién debemos obedecer? ¿A quién? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, tenemos que obedecer primero a Dios. Es muy digno como salvos. ¿Es correcto? ¿Sí? Hermanos, desde ahorita vamos a pensar brevemente qué palabra tenemos que obedecer. ¿Qué palabra tenemos que obedecer? Primeramente, tenemos que obedecer a la palabra del Evangelio. El mandato que sale en la Biblia, entre muchos mandamientos para nosotros, lo más importante es que sean salvos, reciban la salvación, nazcan de nuevo. No hay otro mandato más grande que esto, ¿sí? La obediencia que obedece a la palabra del Evangelio es primer obediencia, pero ya obedecimos ese mandato, ¿sí o no? Todos recibieron la salvación, ¿sí o no? ¿Sí? Todos pueden ir al cielo, aunque muere hoy noche, ¿sí o no? Sí. ¿Qué tan felices somos? Porque ya recibieron la salvación, ya obedecimos ese mandato primero. ¿Sí? No se ha arrepentido, no aceptó la palabra del Evangelio, es la desobediencia. Aceptó la palabra del Evangelio y recibe la salvación, es primer obediencia. Entonces, ¿qué tan felices somos porque ya aceptamos esa palabra? ¿Todos recibieron salvación? ¿Sí o no? Sí, sí. Si alguien recibió la salvación, sea así, después tiene que obedecer conforme a la palabra. Quiere decir que lo que cree, lo que actuar, no se puede separar. ¿Sí? El que recibió salvación tiene que actuar conforme su fe, ¿sí o no? ¿Sí? Aunque alguien dice que yo recibí salvación, pero si no vive adecuadamente como salvos, tiene que checar su salvación otra vez. ¿Sí? Lo que cree, lo que actuar, no se puede separar. Alguien no entendió esto. Lo que cree, lo que actuar, no se puede separar. Alguien no puede entender. Mire, hermanos, cuando yo estaba en casa, supongamos, cuando yo estoy en mi casa, alguien me tocó la puerta, gritó, ¡fuego! Si yo creo esa palabra, ¿qué tengo que hacer? Salir. ¿Para qué? Para sobrevivir. Pero yo no creo. ¿Sí así? Se queda en casa sin hacer nada. Después muere. ¿Sí? Entonces, lo que cree, lo que actuar, no se puede separar. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces,
si usted recibió salvación, entonces después, ¿qué palabra tiene que obedecer? Después, ok, permanecer en mí es muy importante. ¿Sí? ¿Qué tantas veces aprendimos esa palabra? ¿Sí? Permanecer en mí. ¿En dónde fue escrito? San Juan, capítulo 15. Busquemos, hermanos. San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15, versículo 3 al 4. San Juan, capítulo 15, versículo 3 al 4. ¿Lo encontraron? Ya, leamos juntos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Sí. Hermanos, los que obedecen esta palabra, pronto se darán cuenta de que, yo recibí muchas bendiciones por Dios. Alguien compartió su testimonio así. Hermanos, después de yo recibí la salvación, no he hecho muchas buenas cosas, pero solo una cosa yo he hecho bien. ¿Qué? Siempre yo trataba permanecer en el Señor. ¿Sí? Permanecer en mí, aquí, mí, significa, ¿a qué se refiere? Jesús, ¿sí? Jesús es la cabeza de la iglesia. Iglesia es reunión de los cristianos salvos, ¿no? Permanecer en mí significa permanecer en la iglesia normalmente, ¿sí? Pero esta persona dice que siempre yo trataba permanecer en la iglesia. Entonces Dios me permitió muchas bendiciones. Mi hermano, mi mamá, mi papá, durante 2 años recibió salvación, todos. Dios me permitió muchas bendiciones así. Pero entre los salvos, muchos hermanos no saben qué es permanecer en mí. No saben. Si permanecer, dicen que llevará fruto automáticamente. Pero usted realmente permanecer, cheque a sí mismo. Yo estoy permaneciendo en la iglesia, en verdad, cheque. Si permanecer, mi vida se cambiará. ¿Sí? Llevará fruto automáticamente. Pero porque yo no tengo ningún fruto, mi vida no cambia. ¿Por qué? Cheque su vida. Cheque. Porque Dios no es el que miente. Permanecer en mí. ¿Qué significa esto? Permanecer en mí. Salmos capítulo 133 dice, mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sí? Habitar juntos en armonía es permanecer. El día del Señor, el domingo. Solo el domingo viene a la iglesia, mostró su cara y de su palabra se huyó rápidamente. No participa en reunión de célula, no participa en reunión de jóvenes, no participa en reunión de varones, mujeres. A veces viene a la iglesia, mientras piensan que, yo estoy permaneciendo en la iglesia. ¿Es correcto? No, es un malentendido. Permanecer es compartir el destino, las alegrías, las penas. ¿Sí? Por eso, los cristianos salvos somos misma familia. ¿Sí? Entonces, tenemos que compartir el destino, alegrías y tristezas juntos. La iglesia es mi casa, hermanos, mi familia. Entonces, tiene que pasar mucho tiempo en la iglesia con hermanos. Si así, su vida ciertamente cambiará. ¿Sí? Pero a veces viene a la iglesia, un momentito muestra su cara. ¿Sí? Los días no viene a la iglesia,
mucho más que los días que viene a la iglesia. Los días no participar en las reuniones es mucho más los días que viene a la iglesia. Mientras, pensando, ¿por qué no me cambia? No cambia ciertamente, nunca. Cuando yo permanezca en la iglesia, a aquel momento yo me cambiará, pero yo no estoy permaneciendo en la iglesia, entonces no me cambia. ¿Sí? No somos clientes, somos dueños de la iglesia. ¿Es correcto? ¿Sí? Yo soy dueño. ¿Sí? El domingo a veces viene a la iglesia. Con esto yo estoy permaneciendo en la iglesia. Es incorrecto, malentendidos. Permanecer es vivir juntos como misma familia. ¿Sí? Compartir el destino, compartir alegría, penas juntos. Aún así, no me cambia, cambiará ciertamente. ¿Sí? Mientras están juntos en la iglesia con hermanos, mi salvación también se confirmará. ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, aquel momento, por medio de mi vida, llevará fruto automáticamente. Entonces, siempre cheque. ¿En verdad yo estoy permaneciendo en la iglesia o no? Cheque. ¿Sí? También después, ¿qué palabra tenemos que obedecer? Sea salvo, permanece en mí. Después, una cosa muy importante es que sed santos. Es muy importante. Porque la santificación es la voluntad de Dios hacia nosotros. Busquemos Primera Tesalonicenses capítulo 4. Busquemos Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Versículo 3. ¿Lo he encontrado? Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, leamos juntos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Sí, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hermanos, ¿por qué a mí se ve Dios está muy lejos? ¿Por qué? Porque mi corazón no es limpio, sucio. Mi corazón sucio. Entonces se ve Dios está muy lejos. San Mateo 5 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sí? Los que tienen el corazón limpio pueden ver a Dios. ¿Sí? Cuando nos separa el pecado, podemos ver, podemos sentir, Dios está conmigo. ¿Sí? Dentro de la naturaleza, dentro de la iglesia, dentro de hermanos, Dios está aquí. Cuando usted tiene el corazón limpio. Pero su corazón está sucio, también está cometiendo un pecado secretamente, Dios se ve, está muy lejos. ¿Sí o no? Si comete pecado, no puede leer, no puede orar. ¿Por qué? Mi corazón muy duele, ¿no? Sí. Mi corazón se pudridos, también suciados. Si es así, Dios no se ve. Porque Dios es santo. Dios es santo. ¿Sí? La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Sí? Separar de pecado es obediencia. Obediencia. ¿Me explico? ¿Sí? Hermanos, si es así, para separar del pecado, ¿qué tenemos que hacer? Para separar del pecado, ¿qué tenemos que hacer? Primero Pedro 1:16 dicen que sed santos, porque yo soy santo. Esa palabra es una cita de la palabra Levítico capítulo 11. Hermanos, ¿cuál es el inicio de la santidad? ¿Cuál es el inicio de la santidad? Según la palabra Levítico capítulo 11, lo que tiene pezuña hundida y rumía es inicio de la santidad. ¿Es correcto? ¿Sí? Busquemos Salmos capítulo 1, hermanos. Salmos capítulo 1.
Salmos capítulo 1, versículo 1 al 2. Salmos capítulo 1, versículo 1 al 2. Leamos juntos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarcedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Sí, como lo que tiene pezuña hundida. Sí, lo que tiene pezuña hundida quiere decir que discernir cuál es correcto o incorrecto. ¿Sí? Lo que tiene pezuña hendida, como lo que tiene pezuña hendida, aquí dice, no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarcedores se ha sentado, sino que dio después que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. ¿Sí? Desde esto iniciar la santidad. ¿Sí me explico? Entonces, primero tenemos que comer bien espiritualmente. Quiere decir que tiene que escuchar la palabra normalmente. Si así puede llevar la vida cristiana normalmente. ¿Sí me explico? ¿Sí? Sí, hermanos, ya obedecimos, sea salvos. ¿Es correcto? Y obedecemos, permanecer en mí. ¿Es correcto? ¿Sí? También obedecimos, sea santos. ¿Todos obedecieron? ¿En verdad? Tratando, ¿sí? Ok. Pues hermanos, como cristianos salvos, la obediencia es muy importante. La obediencia tiene que ser nuestro hábito en nuestra vida diaria. La Biblia dice que obedeced en todo, en todo. Obedeced siempre, en todo. Busquemos, hermanos, Colosenses capítulo 3, hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo 18. Colosenses capítulo 3, versículo 18, 18 al 24. 18 al 24. Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 24. Leamos juntos. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis áspero con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Aquí, última parte dijo, porque a Cristo el Señor servís. Sí, últimamente dijo, porque a Cristo el Señor servís. Hermanos, ¿usted acaso recuerdan la palabra que Josué dijo últimamente antes de su muerte? ¿Josué qué dijo antes de su muerte? Escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué dijo así, una palabra muy famosa, ¿no? ¿Sí? Aquí, la palabra servir en hebreo, servir y cultivar tiene misma origen. ¿Sí me explico? En hebreo, servir, cultivar, trabajar tiene misma origen. Entonces, servir al Señor y
trabajar en su campo tiene relación íntima. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Sí? El Señor no se ve. El Señor no se ve. Servir al Señor que no se ve y trabajar en su campo tiene relación íntima. ¿Sí? Aquí dice, porque a Cristo el Señor servís. Hermanos, ¿cómo podemos servir al Señor que no se ve? ¿Cómo? La Biblia nos dice así: casadas, esas sujetas a vuestros maridos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. La Biblia dice así. Hermanos, ¿cómo podemos aprender a servir al Señor quien no se ve? Las casadas, mientras obedeciendo a su marido, pueden aprender a servir al Señor. Los hijos, mientras obedeciendo a su padre, pueden aprender a servir al Señor. ¿Sí? En su trabajo, mientras obedeciendo a su jefe, puede obedecer, puede aprender a servir al Señor. ¿Sí me explico? ¿Sí? Aprendemos a obedecer al Señor obedeciendo a los que tenemos que obedecer. ¿Sí? Entonces, nosotros en nuestro lugar, también mientras haciendo nuestro trabajo, podemos aprender a servir al Señor. ¿Sí? Yo soy una esposa de un marido. También yo soy un hijo de mis padres. También yo soy un miembro de mi trabajo. Entonces tengo que obedecer a mi marido. Tengo que obedecer a mis padres. También tengo que obedecer a mi jefe. ¿Sí? Entonces la palabra que dicen que obedecen todo es correcto. Muy obvio. ¿Sí? Hermanos, en una semana, ¿cuánto tiempo están en la iglesia? Generalmente, 2 horas o 4 horas, ¿no? Y el resto de tiempo, ¿qué va a hacer? ¿Van a vivir liberalmente? Hermanos, David aprendió a servir al Señor cuidando ovejas. Jacob aprendió a servir al Señor cuidando ovejas. Entonces dicen que yo sirvo al Señor. Esto tiene relación íntima con que yo trabajo diligentemente en mi trabajo misma. ¿Sí? Hermanos, si usted no puede obedecer a su marido, quien se ve, ¿cómo se puede obedecer al Señor, quien no se ve? Si usted no puede obedecer a su padre, quien se ve, ¿cómo se puede obedecer a Dios, quien no se ve? Si usted no puede obedecer a su jefe, quien se ve, ¿cómo se puede obedecer a Dios, quien no se ve? ¿Sí? Mientras obedeciendo a su marido, puede aprender a servir al Señor. Mientras obedeciendo a su padre, puede aprender a servir al Señor. Mientras obedeciendo a su jefe, puede aprender a servir al Señor. Entonces, la Biblia dice que obedecer en todo, en su casa, en su trabajo, en su escuela. ¿Por qué? Somos cristianos salvos. ¿Es correcto? ¿Sí? Cuando mostrar ese tipo de vida, siempre obedecer en mi lugar, otra persona me reconocerá. Esa persona es realmente cristiano salvo. ¿Sí me explico? Aquí dice, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, obedeced en todo. Es muy importante. ¿Sí? Obedecer tiene que ser nuestro hábito en toda nuestra vida diaria. Porque somos cristianos salvos. ¿Sí? También una cosa muy importante. ¿Qué palabra tenemos que obedecer? Primero, ser salvo. Permanece en mí. Sed santos. Después, una cosa muy importante. ¿Qué? ¿Por el qué? La palabra. Es muy importante. ¿Sí? Tenemos que obedecer a la palabra. Que dicen que, ¿por el qué? La palabra. Es muy importante. Busquemos 2 Timoteo, capítulo 4, hermanos. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 2.
Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 2. ¿Lo encontraron? Leamos juntos. Te encarezco delante de Dios del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos, a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques las palabras, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, predicar el Evangelio es un mandato lo más grande que Dios nos ha dado. Entonces, si los cristianos salvos no predican la palabra, es haciendo la gran desobediencia. Hermanos, ¿cuál es la razón de nuestra vida familiar, vida trabajo, vida de iglesia? Finalmente para salvar a las almas, ¿sí o no? Para salvar a las almas. ¿Sí? Entonces, el que no tiene corazón, que quiere predicar la palabra, está haciendo la mayor desobediencia. Hermanos, si alguien tiene un corazón que quiere predicar la palabra, esa persona puede salirse desde muchas dudas, preguntas. ¿Por qué no fuma? Si usted fuma, puede invitar al seminario. ¿Por qué no toma? Si tomar puede evangelizar, ¿es posible? ¿Por qué no enojar mucho? Si siempre enojando a otra persona, ¿esa persona va a recibir nuestras invitaciones? Nunca. ¿Sí? Entonces, si usted tiene un corazón que quiere predicar la palabra, puede salirse desde muchas dudas, preguntas. ¿Por qué no tenemos que tener un corazón egoísta? Si usted actúa como una persona egoísta, ¿su amigo van a recibir sus invitaciones? Nunca, nunca. ¿Sí? También, si tiene un corazón que quiere predicar la palabra, todas las cosas en la iglesia, uy, aquí mosquito muchos. Si usted tiene un corazón que predica la palabra, todas las cosas en la iglesia no será ningún problema en mi corazón. ¿Sí? ¿Por qué renta iglesia pagando mucho dinero? Para predicar la palabra, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué ofrendar? ¿Por qué diezmar? Para invitar a las gentes, para salvar a las almas, necesitan muchas riquezas. Entonces, vamos a participar, ofrenda, diezmo. Pero el que no tiene corazón, que quiere ver la palabra, ofrenda no necesita así. Como una persona tacaña, ¿no? Sí. Hermanos, no predicar la palabra diligentemente es un gran desobediencia ante Dios, gran pecado. ¿Sí? Hermanos, sean salvos, permanecen en mí, sean santos, prediquen la palabra. ¿Todos están obedeciendo bien? ¿No? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, es así, hermanos. ¿De dónde viene la obediencia? ¿De dónde viene la obediencia? ¿De dónde viene la obediencia? La obediencia viene por el oír. Oír. Pedro escuchó la palabra de Jesús. Después obedeció. ¿Sí? Toda obediencia viene de la escuchar la palabra. Si escucha bien, en mi pensamiento, en mi conducta, habrá un cambio. ¿Sí o no? Entonces, escuché bien la palabra del domingo, el día del Señor. También escuché bien la palabra del miércoles. Es muy importante para nosotros. ¿Es correcto? ¿Sí? Sí. ¿De dónde viene la obediencia? Por oír. ¿Sí? Pedro obedeció a la palabra de Jesús
después escuchó su palabra. ¿Sí? Hermanos, vamos a pensar otras cosas brevemente. ¿Qué obediencia Dios quiere? ¿Qué obediencia Dios quiere? Dios no quiere obediencia parcial. Dios le ordenó al rey Saúl que destruye todas Amalek. ¿Sí? 1 Samuel 15 dijo así. Pero Saúl, ¿qué hizo? No mató todos. ¿Sí? Saúl no mató las cosas buenas que vio, ¿sí? Sino que las mantuvo vivas. Pero Dios le mandó, mate todos. Pero Saúl mató algunas cosas, no mató algunas cosas. Saúl obedeció la palabra de Dios, pero él obedeció parcialmente. Entonces Dios dijo que es la desobediencia. Profeta Samuel dijo que tú desechaste la palabra de Jehová. Dios quiere la obediencia completa. La obediencia parcial es mismo como desobediencia. ¿Sí me explico? ¿Sí? También Dios quiere que una obediencia desde las cosas pequeñas. La obediencia hasta las cosas pequeñas. Busquemos San Lucas, hermanos. Es muy importante, ¿eh? San Lucas capítulo 19. San Lucas capítulo 19. Versículo 17. San Lucas capítulo 19, versículo 17. Leamos juntos. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Sí. Aquí dice, en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Está bien, buen siervo. ¿Sí? Ya. El Señor nos dice que seamos fieles en las cosas más pequeñas. No digo que sean fieles en las cosas grandes. No. Las cosas chiquitas tienen que ser fiel. ¿Sí? Las cosas chiquitas. ¿Qué? Lee la Biblia, ore a Dios, ¿no? Participe en las reuniones, prediqué, invité al seminario. ¿Es cosas grandes? Chiquitas. ¿Sí? Lee la Biblia, ore a Dios. ¿Sí? Participe en las reuniones, prediqué la palabra. Desde esas cosas obedecen. Pero alguien dice que, yo no quiero obedecer las cosas chiquitas, yo quiero solamente las cosas grandes. ¿Es lo bueno? Lucas capítulo 16, hermanos. Lucas capítulo 16, versículo 10. Lucas capítulo 16, versículo 10. ¿Lo encontraron? Leamos juntos. El que es fiel en lo muy poco, también lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en los más es injusto. Alguien dice que, pastor, yo quiero predicar la palabra, yo quiero ir a Guatemala, yo voy a predicar la palabra como un misionero. Hermano, desde el domingo, participe, escuche la palabra. ¿Sí? Pastor, yo quiero donar todas mis riquezas para el Señor. Hermano, primeramente, haga su diezmo. Desde las cosas chiquitas obedecen. Luego, Dios le utilizará para cosas grandes. ¿Se me explicó? ¿Sí? También Dios quiere una obediencia con pasión. En la época de Eliseo hubo un rey, se le llama Uas. Ese rey Uas
muy obediente a Dios. Pero en ese momento Eliseo está muriendo por su enfermedad. Entonces rey Uas visitó a Eliseo y ante él lloró mucho. ¿Qué hago yo? Si usted muere, ¿qué hago yo? Entonces Eliseo le dio: rey, toma un arco y unas saetas. Obedeció. Abre la ventana que da al oriente. Abrió la ventana. ¡Tira! Después le ordenó: toma las saetas otra vez. Golpea la tierra. Pero Uas golpeó solamente 3 veces. Entonces Eliseo enojó mucho contra el rey Uas. ¿Por qué? Si usted hubiera golpeado 5 veces, 6 veces, usted puede destruir totalmente el rey Siria. Pero usted golpeó 3 veces, entonces vencerá 3 veces a Siria. ¿Sí? El rey Uas obedeció. Pero ¿qué será el problema? Él obedeció, pero no tenía pasión. No tenía pasión. ¿Sí? La obediencia sin pasión no es bueno, incorrecto. Dios quiere una obediencia con pasión. ¿Sí? Últimamente, busquemos Hebreos capítulo 13, hermanos. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. No, perdón, 5. Por mosquito, confundió. Hebreos capítulo 5, 8 al 9. Aquí, mira pantalla, leamos juntos. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermanos, los que recibieron salvación verdaderamente, ciertamente van a obedecer. ¿Sí? Si obedece a Dios, recibirán bendición. ¿Sí? Usted obedeció, entonces recibió la salvación. ¿Sí? Los que obedecen entienden la palabra más profundamente. Los que obedecen la palabra, Dios les ama mucho. ¿Sí? Los que obedecen se vuelven más parecidos a Cristo. También Dios mostrar su obra por medio de las personas que obedecen a la palabra. También los que obedecen a la palabra van a experimentar un milagro en su vida. En la época de Jesús, los que experimentaron un milagro fueron todos los que obedecieron a la palabra de Jesús. ¿Sí? Ya. Últimamente, una más. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 1, hermanos. Apocalipsis capítulo 1. Mira la pantalla. Apocalipsis capítulo 1, 3. Leamos juntos. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía. Hermanos, en el libro de Apocalipsis fue mencionado 7 bendiciones. Entre 7 bendiciones, ¿cuál será la primera bendición? Aquí, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Como aquí dicen, aquí el que lee, solo una persona, ¿sí? También los que oyen son varias personas, ¿sí? Reunimos juntos, escuchar palabras juntos. Aquel momento, bendición de Dios
vendrá a nosotros, como hoy. ¿Se me explicó? ¿Sí? Siempre trate de escuchar bien la palabra en cada iglesia. Si así, en su vida habrá muchas bendiciones. ¿Sí? Hoy hasta aquí. Vamos a orar para terminar. Dios Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias por permitirnos una oportunidad de que podamos escuchar tu palabra, retiro de verano. Aquí hay muchos hermanos que quieren obedecer tu palabra, también quieren vivir para el Evangelio. Nos ayude, Señor, siempre con tu palabra. Queremos vivir fuertemente para nuestro Señor Jesucristo, para Dios. Sabemos que aquí en México hay muchas almas que viven sin saber la verdad. Deseamos que por medio de nuestra vida predicar la palabra fuertemente para ellos. Siempre nos ayude con tu palabra, Señor. Mira, aquí en el segundo piso, muchas almas nuevas están escuchando tu palabra. Ayudarles, Señor, para que todos puedan entender bien, también puedan recibir la salvación por ese seminario. Hasta fin de este retiro, siempre nos ayude, Señor, para que puedan recibir muchas enseñanzas, también puedan recibir muchas bendiciones por su palabra, Señor. Hoy te doy gracias todo por el nombre de Jesucristo, que nos ama. Amén.